Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a Pensar Educación, rumbo al 2036. Gracias por acompañarnos en este esfuerzo que propone el Consejo Nacional de Educación de llevarles a ustedes, con apoyo de la derrama magisterial y de Salgalú Televisión, un programa que nos permita aproximarnos al mundo de este nuevo proyecto educativo nacional que mira al 2036. Un proyecto en ciernes, un proyecto en marcha, pero que quiere contar con todas las voces, con todas las miradas, con todas las opiniones. Por eso los invitamos desde ya a las 6 de la tarde a través de Salgalú Televisión y también a través del fanpage del Consejo Nacional de Educación. Ahí lo tenemos justamente en pantalla, tenemos la dirección del fanpage. Les decía que también a través de la red de Salgalú Televisión y en inversión por la infancia.net. Nos pueden seguir y los invitamos a que sean parte de este programa con sus opiniones, sus comentarios. Bienvenidos todos a este programa. Muy bien, nos vamos a abocar en esta ocasión al tema de la educación de jóvenes y adultos, los retos para una inserción laboral. Las cifras en nuestro país indican que el 64,7% de jóvenes tiene empleo y el 85% de adultos también tiene empleo. No parecen malas cifras, pero cuando uno pone la lupa encima de esos números y ve la calidad de ese trabajo, ahí la cosa es muy compleja y vamos a hablar de eso el día de hoy. Para entrar en materia, para tener elementos de los que conversar con nuestro invitado, queremos compartir con ustedes un reportaje preparado por el equipo de comunicaciones del Consejo Nacional de Educación. Adelante con las imágenes. En el Perú, casi 6 millones de hombres y mujeres son jóvenes y alrededor de 11 millones son adultos. Esto representa más del 50% de la población a nivel nacional. En esta etapa, que va de 18 a 59 años, las personas alcanzan el mayor nivel de desarrollo físico, socioemocional y cognitivo. De los aproximadamente 17 millones, el 19% no concluyó la secundaria y el 6% son analfabetos, siendo las mujeres adultas de entornos rurales las personas más afectadas. En esta etapa, las trayectorias educativas pueden transitar por distintas rutas. Están las personas que después de culminar la secundaria optan por trabajar y ganar experiencia en algún oficio y necesitan certificar las competencias desarrolladas. Y aquellos que continúan sus estudios superiores, ya sea una educación técnica o universitaria. Con relación al empleo, el 64,7% de jóvenes y el 85% de adultos están empleados. La falta de empleo afecta sobre todo a los jóvenes en un 6,3%. Finalmente existe una gran cantidad de personas sobrecalificadas para la ocupación que realizan, realidad que afecta a 4 de cada 10 profesionales universitarios y 5 de cada 10 profesionales técnicos. Hoy día, cuando uno mira diversas encuestas de talento humano, de recursos humanos, lo que uno encuentra es la recurrente afirmación de parte de los empleadores que ellos requieren personal con habilidades blandas, vamos a decir, fortalecidas, ¿no? Como que encuentran que ahí hay una carencia que es importante de que se le dé en algún lugar, ¿no? Y lamentablemente a veces en las universidades una formación en esa materia a veces no aparecen, ¿no? Sino que eso se vincula más con el tema ya de experiencias laborales, ¿no? Y ese es un tema muy importante, sobre todo para aquellos que tienen formación universitaria, porque la universidad, y por eso viene su nombre universidad, es que es una formación más universal, ¿no? No es solo en las habilidades y destrezas técnicas, sino también todo el tema de historia, de arte, de literatura, todo aquello que además permite que la persona tenga un desarrollo más integral y una capacidad de relacionamiento también mejor con otras personas. La condición del empleo en el país no es la misma para todas las personas.
existen barreras que dificultan el acceso y el reconocimiento económico a ciertos grupos humanos. Uno encuentra de que hay una participación todavía mayoritaria de los varones, aunque la tasa de actividad de las mujeres, es decir, la presencia de las mujeres en el mercado laboral ha aumentado en forma significativa, sobre todo a partir del año 70 en adelante, pero lo más relevante yo diría que en los últimos 10 años lo que se nota es una participación de las mujeres, sobre todo mujeres jóvenes, con mayor calificación. Si bien la educación debe contribuir a responder las necesidades de la sociedad y las del mercado laboral, no resuelve la informalidad o el subempleo, pero sí coloca a las personas en una mejor posición tanto para buscar trabajo como para generar sus propias alternativas de ingreso y ejercer sus derechos. La educación tiene que considerar el mercado y qué perfil se necesita en este siglo para atenderlo. Las empresas están permanentemente demandando profesionales, técnicos, obreros, calificados, no calificados, ¿no? Personal para la administración, para, digamos, actividades más especializadas, tecnológicas, pero eso, digamos, se refleja en el propio mercado laboral. A nivel de una relación directa, contacto directo con las entidades educativas, no hay muchas instancias donde se produce ese diálogo. Creo que podemos incentivar ese diálogo y que el mensaje a las universidades, institutos, CEPROS, no sea solamente desde el mercado laboral, sino ya se dé previamente, se dé a través de instituciones como la CONFIEP, la Sociedad Nacional de Industrias, la Cámara de Comercio, la Asociación de Exportadores, puedan ellos transmitir sus necesidades, las universidades, institutos y CEPROS puedan recoger esas inquietudes e ir, digamos, modulando y tomando decisiones para que atender mejor ese mercado laboral. Este periodo de aproximadamente 40 años presenta grandes oportunidades que beneficiarán a cada una de las personas, a sus familiares y a la comunidad. Por ello, es importante brindar a los jóvenes y adultos, sobre todo a los que se encuentran en los sectores más vulnerables, las condiciones necesarias para que puedan utilizar su experiencia, aprender a lo largo de la vida y desarrollar su capacidad para producir e innovar. Interesante el reportaje porque plantea claramente que no todos los trabajos en el Perú son uniformes, tienen la misma calidad o están dotados de los derechos laborales que de alguna manera como adulto de la equitación del Consejo Nacional de Educación. Muy bien, dicho esto, quiero presentarles a nuestro invitado porque queremos hablar de esto, queremos profundizar mucho más de lo que hemos hecho hasta ahora con esta nota. Y nuestro invitado es Iván Mifflin. Él es economista por la Universidad Católica, tiene en formación para pequeñas y microempresas. Es alguien que sabe muchísimo del tema de empleo juvenil y empleo adulto. Con él vamos a conversar después de la pausa. No se vayan, quédense con nosotros. Es una pausa breve y regresamos con más aquí en Pensar Educación rumbo al 2036.
Muy bien, seguimos en Pensar Educación, rumbo al 2036. Recuerden que siempre están habilitados en el programa las redes sociales del Consejo Nacional de Educación para recibir sus comentarios, sus puntos de vista, sus opiniones en relación a los temas que tratamos en el programa. También en las plataformas de Salgalú Televisión y de inversiónporlainfancia.net. Todo va a aparecer allí en los banners que aparecen en pantalla. Bueno, antes de irnos al corte les habíamos anunciado quién es nuestro invitado. Ya está con nosotros Iván Mifflin, economista por la PUC. Tiene especialización en marketing, en formación flexible para pequeñas y microempresas, en técnicas de negociación comercial internacional. Y si yo sigo leyendo la reseña no vamos a acabar nunca. Así que quiero presentarles a Iván. Iván Mifflin, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Un Qué gusto estar en tu tenerte programa. aquí. Una pregunta un poco gruesa. Si tuviésemos que definir el empleo en el Perú a partir de su calidad, ¿de qué hablaríamos? Bueno, en realidad tenemos un porcentaje muy importante de subempleo. Ajá. Es decir, es un empleo que no corresponde a las condiciones de los estudios o de los niveles de calificación que uno ha recibido, o es un empleo que uno tiene que maximizar la cantidad de horas para lograr ingresos razonables. Entonces, la realidad del empleo, si bien es cierto, hay como un 25% de empleo adecuado, que sería pues el empleo donde coincide el ingreso con tu capacidad, tus competencias, tus habilidades, hay más o menos un 70% o más de subempleo, ¿no? Y eso es lo que complica. Y en el caso de la juventud particularmente hay una realidad. Sí. Cuando los chicos y las chicas salen del colegio y quieren insertarse al mercado laboral, ¿cuán complicado les es y por qué les sería tan difícil? Bueno, hay un círculo vicioso, ¿no? Generalmente las empresas requieren experiencia, requieren años de prácticas y, bueno, el joven, por casi definición, sea que egrese del colegio y quiera insertarse en el mercado laboral, o sea que egrese de una universidad, igual no tiene esta experiencia. Entonces hay que cubrir de alguna manera este campo. Y en otros países hay modalidades para cubrir esta falta de experiencia mediante sistemas de formación dual, por ejemplo. Alemania hace mucho eso. Alemania hace mucho eso, y aquí, sin irnos muy lejos también, aquí se está ensayando en TechSoup, está ensayando en Senati, que son experiencias exitosas de formación técnica, las formas para insertarse en la empresa y que el joven tenga una experiencia directa, práctica, y que no se le ponga pues a barrer, que no se le ponga a hacer el correo, que también por supuesto no tiene nada de malo. Seguro. Pero no ayuda a practicar eso no a la empresa, ayuda a formar tus competencias y a desarrollar tus habilidades técnicas que has aprendido en el aula. De acuerdo. Pero las competencias técnicas, mal que bien, las va a poder aprender en la empresa, si es que la empresa lo recibe. Efectivamente. Pero en los últimos años hemos escuchado que los chicos que salen del colegio y de las universidades carecen de esto que se llama habilidades blandas, que parecen más duras que blandas por la importancia de estas. ¿Por qué? ¿Por qué hay esa carencia? Mira, yo creo que hay un tema de la educación básica, incluso de la educación más importante de todas, que es la de la familia, que hace que estos jóvenes no tengan estas habilidades, por ejemplo, comunicacionales. La comunicación asertiva es tan importante, el liderazgo, la capacidad de trabajar en equipo, la capacidad además de ser creativo, innovador. Estos temas sí se pueden formar. No es que alguien nace creativo, alguien nace líder, alguien nace, digamos, con capacidad de detectar oportunidades más que los otros, sino que esto se puede formar, y esto depende de los entornos. En principio familiares, y después, por supuesto, los primeros años de la escuela en la educación pública, ¿no? O en general la educación básica, ¿no? Pero en esa misma línea, ¿por qué hemos anulado eso desde el espacio familiar y desde el espacio escolar? ¿Es que no hemos encontrado que esto hay que explotarlo y hay que desarrollarlo más? ¿Lo hemos dejado durmiendo, Iván? Mira, yo creo que efectivamente ha habido una educación memorística, una educación repetitiva. Buen punto. Una educación que no formaba el espíritu crítico. Hay mucha gente que piensa que la educación es una educación, digamos, de fábrica, ¿no? Es decir, hay que dar la mayor cantidad de insumos para producir algo, cuando lo que se requiere es más bien desarrollar otras habilidades. Por ejemplo, la habilidad de indagar, de digamos, investigar y de conocer otros mecanismos, otras formas, la capacidad investigativa. En el marco de la globalización, la academia
¿A qué ritmo va respecto de la demanda del empleo, de la demanda de los empresarios? A ver, te voy a decir, primero, quien va a más ritmo son los empresarios, son los naturalmente. empresarios, Esos son, y ellos son los, aunque parezca mentira, tienen la experiencia, el conocimiento de lo último de la tecnología y de la adaptación. Así es. Y tienen además el know-how, que es el saber hacer, que no se aprende en la universidad ni en el Instituto Tecnológico, sino que se aprende en la empresa. Una cosa es con guitarra y otra con cajón, como dice. Es decir, una cosa es que tú te enseñas ciertas fórmulas matemáticas, que te enseñan ciertos procesos productivos. Por ejemplo, un ingeniero alimentario te enseña los procesos productivos, pero tú vas a una pequeña empresa y no tienes las condiciones como para que garantice que los alimentos que son procesados allí tengan la inocuidad suficiente, porque no tiene los recursos y porque tiene que adaptarse a las condiciones de unas pequeñas empresas de nuestro país. Entonces yo creo que hay mucho de conocimiento allí, pero digamos, también es verdad que la academia tiene aportes importantes, se está cada vez acercando más al mundo productivo, está tratando de responder a las necesidades del mundo productivo, responde con innovación, con estos fondos que se han creado, que ayudan mucho al acercamiento entre el sector público, el sector privado, empresarial y la academia. Esto yo creo que es un elemento muy importante, ¿no? Se habla, por ejemplo, de la triple hélice, ¿verdad? Que es la conjunción de la academia, del sector privado empresarial y del sector público como un facilitador. Yo creo que esto se está haciendo de alguna manera a través de los fondos de Innovate Perú, de Fondesit, o también de la promoción desde hace ya mucho tiempo de los centros de innovación tecnológica que ofrecen soluciones para los productores. Entonces yo creo que por ahí hay una salida y los jóvenes pudieran tener un mayor acercamiento al mundo, digamos, académico, al mundo científico, a través de estos organismos que son como interfase entre la producción, entre el mundo real y lo que enseñan en la academia, ¿no? Además, creo que la gran ventaja que traen es la apropiación de la tecnología y de lo digital, que les da una puerta a un mercado donde quizás los no nativos digitales lo van a tener más complicado. Iván, me he quedado pensando en ese 75% que no tiene un empleo formal en nuestro país. Exacto. Llevamos años escuchando la necesidad de vencer esa informalidad, de hacer un país más formal. ¿Por qué no podemos? ¿Es un tema de costo-beneficio? O sea, ¿la informalidad no me cuadra la cuenta del dinero o hay componentes culturales también ahí atravesados? Efectivamente, la informalidad tiene muchas causas. Y esto, digamos, tiene que ver con temas culturales y con temas de costo-beneficio. Una de las explicaciones, la primera, la que dio justamente Hernando de Soto con el enfoque más legalista, es que, bueno, bastaba con reducir los obstáculos y barreras para la formalidad, tanto la formalidad de las empresas como la formalidad tributaria, laboral, etcétera, para que las empresas inmediatamente se formalizaran, ¿no? Sin embargo, esto no ha solucionado. Hay muchos esfuerzos por simplificar los trámites, por hacer procesos más sencillos. Pienso que también por el otro lado, por el lado de la otra explicación, que es cómo hacemos para que las empresas sean cada vez más productivas, para que estos costos, digamos, de la formalidad sean costos realmente mínimos dentro del proceso del desarrollo de alguna empresa. Entiendo. Creo que eso es una de las explicaciones más sólidas, ¿no? Tratar de mejorar la productividad como manera de reducir la informalidad. Y lo tercero es la informalidad, por decirlo de alguna manera, informada. Es decir, soy consciente de que es malo ser informal, pero me conviene estar ahí, ¿no? Pero me conviene. Entonces, hay una fórmula que es bien interesante y que la plantea la OIT para caracterizar a la formalidad. Hay un sector informal que está caracterizado básicamente por la existencia de microempresas que por su tamaño, su escala, no logran el nivel de formalidad. Y también trabajadores independientes. Pero también dentro del sector informal hay un sector informal formado por trabajadores del sector formal. No es un juego de palabras. Son muchos trabajadores que están en condiciones laborales precarias en empresas muy formales. Es verdad. Y eso es un porcentaje muy importante. Pero ahí lo que me estás planteando es que la empresa formal hace uso de esa informalidad también porque le conviene, Iván. Así es, efectivamente. Y hemos visto lamentables y desastrosos casos. Así es. Los jóvenes que están en el contenedor. Y pauperiza la calidad del empleo. Totalmente. Teniendo la posibilidad
de realmente pagar, porque una empresa Así por sus es. economías de escala sí puede hacerlo, ¿no? Entonces hay como, digamos, la informalidad por elección y también la informalidad de alguna manera por desinformación de acuerdo. o por falta de productividad. De acuerdo. Regresemos al tema de universidades e institutos. Estas están manejando el tema de estas habilidades de las que hablábamos hace un rato. Están enseñando temas de liderazgo, temas de comunicación asertiva. Claro que uno dice, a veces esto se enseña, ¿cómo es esto, no? Claro. Bueno, hay este tema de las habilidades, digamos, en el mundo de las competencias tenemos en el dominio comportamental, afectivo, las actitudes, lo actitudinal. Efectivamente, se pueden incentivar y se pueden formar, pero también es cierto que hay que cambiar el entorno cultural y familiar para incidir en esto, ¿no? Es decir, somos un país con muchas brechas realmente atávicas de discriminación, así es. De discriminación étnica, discriminación por género, discriminación por orientación sexual. Es decir, hay una serie incluso por la forma en la que uno se viste o si uno es gordo o uno es flaco. Es decir, la discriminación es un componente que impide realmente una cultura de tolerancia y una cultura de ciudadanía. Entonces yo creo que uno de los temas claves para que puedan formarse estas nuevas actitudes es también incidir en los padres de familia, tener un enfoque definitivamente orientado a desarrollar tolerancia, a desarrollar ciudadanía, comprensión por el otro. Ahora, digamos, este tema de la incorporación de la orientación de género dentro del enfoque de género dentro de la currícula me parece que es un tema fundamental. Fundamental. Entonces, esto son cosas que ayudan a desarrollar una cultura donde tú te puedas comunicar con los demás. Todos recordamos pues el cuento de Paco Yunque, ¿no es cierto? De cómo Paco Yunque grafica en digamos, dibujo, el grande con el Así chico es. hasta el último, que él ya no tiene a quien jalarle de oreja, ¿no es cierto? El chico. Entonces, yo creo que hay una cultura demasiado intolerante, donde se premia la violencia, donde se premia, digamos, la predominancia de uno sobre el otro, y eso también impide formar actitudes más libres, más creativas, más innovadoras, ¿no? ¿Y crees que ese cambio, digamos, esa revolución debe empezar en la escuela, en el docente? Yo creo que debe empezar en la escuela y debe empezar también en la familia. En la familia. Ahora, evidentemente... Eso debe ser el núcleo más complicado de cambiar, ¿no? Exacto, porque es donde se concentra probablemente, en algunos casos, cosas muy conservadoras, muy tradicionales. Así es. Que, ojo, lo tradicional no necesariamente... No es una mala palabra. No, no es una mala palabra. Así es, yo pienso lo mismo. La verdad que es gracias a buenos hábitos tradicionales de honestidad, etcétera, que las comunidades que transmiten a sus hijos, que hacen que los jóvenes migrantes tengan comportamientos honestos, comportamientos predecibles, ¿no? O una vocación hacia el trabajo, hacia el emprendimiento, ¿no? Entonces yo creo que lo tradicional no necesita ser conservador necesariamente, ¿no? Pero sí creo que es importante escuchar la voz del otro, escuchar, tratar de generar un sentimiento de cambio, que esto es una cosa que es muy, muy difícil. Y creo que, digamos, la escuela tiene un papel también para formar a la familia. Es decir, no solamente la familia influye en los hijos, en la formación de los valores principales, básicos de los hijos, sino que también la escuela podría incidir en la familia. Y eso yo creo que es un tema donde si los padres participan, si los maestros se preocupan, no solamente porque el alumno asista y tenga buen rendimiento, sino también en qué condiciones el chico hace sus tareas en su casa. Totalmente. Entonces, eso yo creo que son temas muy importantes para poder incorporar a la familia y cambiarla también desde la educación, ¿no? Y en la lógica de jóvenes que salen del colegio y de la universidad buscando trabajo, ¿hablaríamos de una inequidad de género? ¿Hay estudios que nos refieran que hombres más que mujeres entran al mercado laboral? Sí, mira, si bien es cierto, en general la tendencia en las últimas 2 décadas ha sido de que cada vez más las mujeres participan, ya no son parte de la población económicamente inactiva, sino que comienzan a incorporarse
en la población activa. Y van a salones de clases donde la mayoría de chicas, la mayoría son chicas, en institutos, en universidades, ¿no? Efectivamente. Y también no solamente a nivel urbano, sino también lo que yo observo a nivel rural. Buen punto. Es decir, las chicas y las señoras no se conforman con su rol tradicional de esperar al esposo en el campo para que el esposo consiga los medios de vida, sino que las chicas y esposas son educadas, tienen más formación que la generación anterior, que sus madres o que sus abuelas. ¿Esto lo has podido ver en campo, Iván? Lo hemos podido ver en el campo. Por ejemplo, en el caso del café y del cacao, que son dos de los cultivos más importantes que hay en el Perú, hay un porcentaje muy, muy alto de jóvenes mujeres que participan en las actividades productivas, que participan en las actividades de valor agregado. Por ejemplo, en el cacao, muchas de las chicas participan en actividades de chocolatería, de transformación y valor agregado del cacao. Entonces, por ejemplo, ahí estamos viendo que hay una participación activa de las mujeres. Sin embargo, es real, ¿no? No hay una suficiente participación en general de los jóvenes. Los jóvenes en general tienen menos oportunidades, las jóvenes mujeres tienen menos oportunidades que los jóvenes varones, porque, si no tienen empleo, a veces no tienen educación en salud reproductiva, quedan embarazadas muy jóvenes. El joven varón puede tener oportunidad de trabajos informales, como independientes, etcétera, y puede tener el acceso a la educación. Y a veces, de manera discriminatoria también, se prioriza la educación del joven varón que de la joven mujer. Es verdad, eso sigue pasando, pero eso sigue pasando. Interesante que lo que vas sintiendo y vas viendo es que sí hay un cambio. Sí hay un cambio, y que se produce también en el mundo rural. Importante. Iván, el tiempo nos ganó. Bueno. Siempre es un gusto conversar contigo. Igualmente, Carlos. Muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias. Iván Mifflin ha estado con nosotros, economista de la PUC, especialista en temas laborales, MIPES, todo lo que tenga que ver con inserción laboral. Él es un experto. Hacemos una pausa breve y seguimos con más aquí en Pensar Educación rumbo al 2036. Hoy estamos más preparados que nunca. ¡Adiós, zancudos! Adiós, Zika. ¡Adiós, dengue! ¡Adiós, chikungunya! Para una escuela segura, siempre debemos estar prevenidos. Prevención en acción. Ministerio de Educación. Gobierno del Perú. El Perú primero. Seguimos en Pensar Educación rumbo al 2036. Ha sido muy agradable conversar con Iván Mifflin, que nos diera esa mirada del mundo laboral, no solo de la escuela y de la universidad, sino también ya del mundo adulto y del trabajo. Seguimos, porque viene ahora nuestro bloque regional. Hay un proyecto muy interesante que tiene que ver con esto que hemos estado hablando, que se llama Horizontes UNESCO. Es un programa que tiene lugar en 4 regiones: Piura, Amazonas, Cusco y Ayacucho. Si usted quiere conocer un poquito más de este programa de la UNESCO, acompáñenos con el siguiente video. Culminar la educación secundaria y alcanzar sus proyectos de vida son parte del gran reto que se ha propuesto el programa Horizontes de UNESCO en Perú, el cual atenderá a casi 8.000 adolescentes del ámbito rural de las zonas de Piura, Amazonas, Ayacucho y Cusco. Este es uno de los programas más interesantes que hemos emprendido en los últimos años en el Perú, y creo que puede ser además una experiencia que se podría convertir en una referencia nacional y en una referencia para la región, y por 3 razones principalmente. Uno, porque está abordando un tema que tiene que ver con las brechas. La zona rural
pese al potencial que tienen muchos países, al potencial de desarrollo social, de desarrollo económico, es una zona que en muchos lugares, en el caso de Perú, tiene unos indicadores que distan de ser los indicadores que están en las zonas urbanas. Una segunda razón tiene que ver con el nivel, educación secundaria. Otra vez hay un tema de brechas. Educación secundaria, si es que miras los indicadores de retención, de aprendizaje, de matrícula inclusive, está mostrando que hay un problema serio. Y un tercer tema tiene que ver con los adolescentes, con esta franja poblacional, adolescentes y jóvenes, y particularmente los adolescentes porque, según muchos especialistas lo dicen, es un segmento que se queda un poco invisible. Por un lado tienes los niños y niñas, por otro lado tienes los estudiantes que van al tercio superior en la universidad, y tienes esta franja que está un poco invisible. Por lo tanto, este es un programa que apunta a 3 aspectos que son críticos, que son prioritarios y que son urgentes: zona rural, educación secundaria y población adolescente. Este programa, que se desarrollará durante 4 años, busca crear un horizonte para conectar el mundo propio de la comunidad de los adolescentes en la zona rural con el resto del mundo, y así darle un sentido a lo que aprenden y a la manera como se forman. La problemática de los adolescentes no tiene que ver solo con la escuela, no tiene que ver solo con la educación. Por supuesto, tiene que ver, sí, pero todo lo que pasa en la escuela también tiene una conexión con los otros sectores. Déjame decirte que parte de lo que se ha levantado como línea de base en las zonas donde el programa está empezando tiene que ver con violencia, con embarazo adolescente, con acoso, con maltrato, con exclusión. Y entonces de lo que se trata es de que a partir de la propuesta formativa que incorpora educación y cultura, también se pueda desarrollar proyectos de vida donde habilidades socioemocionales son importantes, donde esta estructura de las personalidades se van formando a partir de autoestima, de respeto, de convivencia, de relación con los otros, de valoración de sí mismos, de su cultura y de los otros, pero que se conecta con estos otros aspectos críticos en la vida de esta población y que permite, por lo tanto, desarrollar una propuesta que tiene que ver con un enfoque intersectorial. Es la escuela un eje fundamental, pero no es solo la escuela. Es también, como has dicho, la comunidad y la familia, pero además las otras áreas del Estado. Horizontes de UNESCO no empieza de cero. Se ha recuperado experiencia nacional existente con el objetivo de contribuir a una propuesta formativa para el país y las políticas públicas como la de atención educativa para la población del ámbito rural del Ministerio de Educación y el Proyecto Educativo Nacional. Estamos precisamente fortaleciendo el programa, desarrollando el programa con alianzas fuertes en el territorio. Es decir, la UNESCO cumple un papel articulador, un nivel de gestión a nivel nacional. Y digo un nivel de gestión porque también la idea es tener un conjunto de aliados a nivel nacional, y aprovecho para mencionar el Consejo Nacional de Educación. De hecho, este es un programa que está pensado para ir en línea con el nuevo Proyecto Educativo Nacional, que recupera la evaluación que se está haciendo del proyecto educativo que aún está vigente. Y decía que es un papel articulador porque en realidad el valor fundamental en todos los niveles, territorial, regional y nacional, está en los actores del país, y es un programa que va a ir con múltiples actores. De la mano de los docentes, las familias y otras instituciones del Estado, esta iniciativa trabajará, además, en el campo de la incidencia para la conformación de un observatorio y de una coalición para la secundaria rural, a fin de fortalecer las capacidades de los actores en el territorio nacional. Ahí estaba entonces estos esfuerzos de UNESCO en Piura, Amazonas, Ayacucho y Cusco para desarrollar durante 4 años este tema de lo laboral en el mundo rural. ¿Qué viene ahora? Bueno, viene que siempre en esta parte del programa nuestros consejeros, los consejeros del Consejo Nacional de Educación siempre tienen algo que decirnos. En esta oportunidad, Gustavo Yamada nos dice.
La juventud es una etapa fundamental en la vida de todo ser humano, donde se está alcanzando la madurez en la formación, en la vocación, en lo que se quiere hacer en la vida para sentirse plenamente realizado. Y en ese sentido la educación, tanto formal como informal, institucionalizada como no institucionalizada, juega un rol clave en esa etapa de la vida. Entonces el Perú tiene que enfrentar con mucha solidez esa etapa de la formación educativa de los jóvenes. Debemos tener una secundaria muy potente, con una formación general que prepare al joven para la vida, para la educación superior y también, en muchos casos, para una inserción en el mercado laboral. Porque no todos los jóvenes van a tener la oportunidad de tener una formación superior, por lo menos al inicio de su vida adulta. Entonces, hay varios momentos que yo creo que necesitan un mayor análisis y recomendación de políticas en este momento. Por ejemplo, la educación secundaria, habría que evaluar si hay que recuperar la formación vocacional técnica que apoye al joven si es que así requiere insertarse en el mercado laboral apenas alcance la mayoría de edad. Por otro lado, el concepto que ahora debe primar es el de aprendizaje a lo largo de toda la vida. Entonces, en la juventud se puede adquirir un primer título profesional o técnico, pero eso no significa que sea la única formación que se tenga en la vida. Lo que hay que hacer es enseñarle a aprender y que luego él, de manera autónoma, posteriormente, después de estar en el mercado laboral, pueda regresar al mundo educativo y seguirse perfeccionando, porque ahora los trabajos no van a durar de por vida, las formaciones tampoco van a servir para toda la vida, hay que constantemente reinventarse, y en ese sentido el espíritu joven también es el que se debe sostener durante mucho tiempo. En ese sentido yo creo que la percepción en la realidad está cambiando. Antes estábamos acostumbrados a un modelo lineal de que uno ingresaba al mundo de la educación desde la infancia hasta la juventud y luego ingresaba al mercado laboral y ya no regresaba al mundo educativo. No, ahora la idea es que van a ser diversos momentos de entradas y salidas al mundo educativo y al mundo laboral, ¿no? Entonces esta permanente ambición por aprender más que todo joven tiene debe mantenerse a lo largo de toda la vida. Entonces la juventud se debe volver un estado permanente de ánimo y de interés por aprender. Muy bien, eran las palabras del consejero del Consejo Nacional de Educación, Gustavo Yamada. Antes de terminar el programa, porque ya estamos llegando al final, quiero contarles los esfuerzos que está haciendo el Consejo Nacional de Educación por, de alguna manera, extender vasos comunicantes con todas las regiones del país. En el norte ya se habían conformado importantes grupos impulsores que intentan articular espacios de sociedad civil para que este proyecto educativo nacional entre en una suerte de debate abierto, un espacio de conversación y de diálogo sobre esta educación que soñamos mejorada hacia el 2036. En ese sentido, hay que mencionar que el Callao oficializó ya recientemente su grupo impulsor del Proyecto Educativo Nacional 2036. Tiene el apoyo del gobierno regional, de las instancias de gestión, de la ADREL, de la UGEL y de la sociedad civil organizada. Enhorabuena al Callao, entonces, que con este grupo impulsor se suma a los esfuerzos de construcción de este proyecto educativo nacional. Con esta buena noticia nos despedimos, con la promesa de encontrarnos el próximo martes a las 6, aquí
en Pensar Educación rumbo al 2036. Muy buenas tardes.